Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas. Hola, muy buenas tardes. Este es su programa Metajusticia. El día de hoy con un tema importante que es el abogado como factor de cambio social. Y nos acompaña en este tema el licenciado Oliver Aranda López. Oliver Aranda López es un amigo que nos conocimos hace unos años en el Centro de Estudios Carbonell, donde estudiamos juntos 4 diplomados. Así es. ¿Cuáles fueron los diplomados? Argumentación jurídica, derecho familiar, derecho fiscal y derecho constitucional. Aparte de además otros cursos también en Carbonell. Sí, ahí fuimos compañeros, perdón que te interrumpa. Aquí estoy comentando esto porque pues ya tenemos varios años de conocernos, pero si se dan cuenta son temas muy diversos, ¿sí? Recuerden que el abogado debe conocer de todo, y más en este caso Oliver, que es recién egresado de la licenciatura, debe conocer de todo y después enfocarse a algo, especializarse en una de las ramas del derecho que es muy amplio, igual que un médico. No puede ser un médico general llevar partos y hacer cirugías de corazón abierto, sino es una base, conocemos de todo y después nos especializamos. Oliver, te invitamos a este programa porque con la visión de un abogado muy preparado, que fuiste el mejor promedio de tu generación. Muchas gracias. Te felicito de antemano. Gracias. Como dicen por ahí, no estás maleado todavía. Queremos ver el punto de vista fresco de alguien recién egresado y con el tema del abogado como factor de cambio social. ¿Qué opinarías de ese tema, de ese enfoque? No nada más el abogado que va tras un trabajo, gana dinero y ya, sino ¿qué opinas del factor de cambio social por parte de un abogado? Es muy importante para iniciar por qué decimos por qué queremos estudiar derecho. Estudiamos ya sea porque, en primer lugar, por la ganancia que se puede llegar a tener. O tal vez también por tradición, porque mi padre fue abogado, mi abuelo fue abogado y debo continuar con la línea de la abogacía. Pero principalmente debemos entender que todos los ciudadanos estamos sujetos a las leyes, desde que nacemos hasta que fallecemos. O incluso desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque desde que nos conciben nuestros padres hay que ver si están casados, si están en unión libre. Entonces, que incluso desde antes de nacer yo creo que ya estamos sujetos a ese derecho. Sí, ya tenemos una condición jurídica y lamentablemente muchas de las personas no lo sabemos. Incluso puedo llegar a tener una unión libre, como comúnmente decimos que es un concubinato, pero ya mi situación jurídica ya cambió, ya es totalmente otra, al igual de cónyuge, al igual de divorciado o de viudo. Entonces, finalmente yo creo que es una labor muy importante saber y entender que estamos sujetos a leyes. ¿Quién crea las leyes y por qué las crea? Y de qué manera me pueden ser beneficiarias para mí mismo y hasta qué punto no debo transgredirlas porque voy a ser sancionado por ello. Y también esas leyes cómo nos van de alguna forma a controlar o poner unos parámetros de movimiento, pero también nos van a proteger. Regresando un poquito a desde cuándo nos están protegiendo las leyes, si nos vamos al Estado de México, de acuerdo a la legislación del Estado de México, desde que se concibe el producto, desde que se concibe el bebé, que no podríamos decir que es un bebé, pero desde la concepción está protegido. Pero si llegamos al DF, a la Ciudad de México, ya no estamos protegidos sino después de las 12 semanas de gestación. Así es. Entonces, si regresamos al Estado de México, estamos protegidos, nos pasamos para acá, a la Ciudad de México, y ya no estamos protegidos. Entonces, desde ahí nos está regulando. Sí, nos regula. De hecho, no puede ser un vaivén de que sí o de que no. Y de que si aquí soy protegido y en otro lado ya tampoco lo puedo ser. No. La cuestión es que si bien el Estado es tutelar de crear todas las leyes, de formalizarlas y de garantizarlas, también el ciudadano debemos ser conscientes y tenemos un doble compromiso. El de conocer qué tipo de ciudadano soy, qué es mi dignidad y cuáles son mis derechos para hacer yo frente al poder del Estado, frente a cualquier abuso de autoridad que yo pueda tener, frente a otra persona, ante una autoridad o ante cualquier órgano de gobierno en el mismo Estado. Es a lo que me refiero. Bueno, si una mujer decide, sabes que es que no puedo tener al bebé, decido abortarlo, pero estoy en el Estado de México y es sancionado, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Cómo debo acudir? Aquí es donde el abogado debe ser un factor de cambio y ser una luz de conocimiento para orientar de manera correcta a las personas en cualquiera de los casos que se presenten. Es donde, insisto, volvemos a estar sujetos a una situación jurídica. En este caso, la señora, la futura mamá, ya está bajo un alcance jurídico de decir si aborto o no quiero el producto, voy a ser sancionada.
Al igual de que también, si yo deseo, el día que lo tenga, lo voy a abandonar o porque simplemente no lo quiero, también voy a ser sancionado porque ya mi situación jurídica ya no es la misma. Entonces, es aquí donde la ciudadanía también debemos tener un claro concepto de qué son las leyes y de cómo las podemos aprender. Lamentablemente, existen pocos los recursos y las publicaciones que se pueden dar para que la gente conozcamos qué son las leyes y cómo me pueden beneficiar. Siempre atendemos a programas de televisión, a muestra de productos, pero escasamente no hay una publicación que diga yo la puedo adquirir. Estos son mis derechos. Esto yo lo vi en un cartel, que lo vi en el metro, lo vi en transporte público, la vi en alguna pared, en algún muro. No existe aquí en la ciudad. Es muy limitado el sentido de conocer cuáles son mis derechos, qué debo hacer en una situación en la que yo me encuentre y el abogado finalmente cómo debo yo orientar correctamente de manera concreta y firme a la persona que se encuentre en una situación de legalidad, ya sea tanto civil como penal, fiscal y cualquier aspecto del derecho. Sí, como estabas diciendo, estamos hablando de la concepción de un ser humano que está sujeto a derechos, sí. También a obligaciones para los padres con ese producto que está por nacer. Sí. Pero también una vez nacido, pues tiene derechos, claro. Hay que llevarlo al registro civil, hay que pues protegerlo de todas las formas posibles, principalmente la parte jurídica. Pero si te parece bien, continuamos después del corte. Claro este es su programa Metajusticia. Protección por responsabilidad civil y penal sin costo para médicos residentes, pasantes e internos de pregrado. Mutualia, Asociación Médica Mutualista. IMUX TV, creadora de contenidos en el área de salud, legal, responsabilidad social, desarrollo humano. Sigue nuestra programación. IMUX TV. Regresamos a su programa Metajusticia. El día de hoy, el abogado, como un factor de cambio social, nos acompaña el licenciado Oliver Aranda López. Estamos comentando que desde que nacemos o incluso desde antes estamos regulados, estamos rodeados de lo que es la normatividad. Una serie de leyes, de normas, de reglamentos que debemos de cumplir. Sí, así es. Y así como tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero el tema es específico. El abogado como factor de cambio social. ¿Cómo podría ser esa función del abogado? Aquí es muy importante porque el hecho de tener la oportunidad de estudiar leyes, eso nos hace como un conducto, como un faro que puede iluminar a la sociedad para entender y darles a conocer que las leyes no son lo que uno a veces cree o lo que nos comentaron enfrente o al lado de la casa, sino que es algo que puede ser incluso hasta complejo, pero también es fácil de entender y fácil de comprender. Las leyes no son nada difíciles. Y conociéndolas en su debido momento y anteponiéndolas en una situación, pueden ser favorables para nosotros en mayor de los casos. Muchas veces decimos que, bueno, y es una verdad, vivimos bajo la corrupción y es difícil combatirla, pero finalmente el abogado tiene el compromiso, la obligación de dar a conocer cómo son los factores legislativos, quién los crea y en qué beneficio nos puede dar a cada uno de los ciudadanos. Las leyes son un tutelar que ha fijado el Estado desde el inicio de la sociedad. Entonces, siento que el abogado es el principal agente de dar a conocer las leyes, en primero de conocerlas muy bien él, darlas a conocer y fijar una buena orientación para que cada caso, en cada persona, tenga la mejor solución favorable que se le pueda ser aplicada. Precisamente el lema de este programa de Metajusticia es difundir el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Sí. Eso es lo que queremos hacer nosotros, que las leyes sean conocidas por parte de la gente, que sepa que tienen limitaciones, sí, claro, que tienen obligaciones, pero que también tienen derechos. No nada más exigir los derechos sin antes cumplir con las obligaciones. Pero esa cultura de la legalidad es muy importante porque sin ella no podemos vivir en sociedad. Okay. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en la impunidad, en la corrupción, y hay carencia de un Estado de Derecho en el cual haya un imperio de la ley. Aquí, como comentas atinadamente, necesitamos que el abogado, que los abogados salgamos de nuestra zona de confort, donde llevamos un asunto, cobramos por llevar ese asunto y hasta ahí, sino ir más allá, de ser una especie de ser una especie de apostolado, de buscar
no cambiar mi entorno, no cambiar a mi familia, sino mejorar todo lo que me rodea, que la gente conozca de la ley y que haga uso de ella, que exija sus derechos y que tengamos un México mejor. ¿Qué opinas? Sí, es muy acertada la opinión. México debe tener una madurez política, social y legal, y solo lo puede tener a través de un Estado de Derecho que debe ser funcional y práctico. Para esto también la sociedad tiene un doble compromiso, el hecho de conocer sus derechos. No solo los abogados o quien tuvo la oportunidad de estudiarlos, sino también es labor de la sociedad conocer qué derechos se tienen, hasta dónde llegan esos límites y dónde están otorgados. Porque muchas veces decimos, es que sé que tengo derechos, pero ¿cuáles son? ¿Sabes quién te los da? ¿Sabes en dónde están regulados? ¿Sabes que tienes derecho a la educación, a elegir tu trabajo, a tener tu religión o a no tenerla, a ser una persona respetable? Simplemente yo creo que es importante aquí la labor del abogado, difundir en cada uno de los sectores que se presente que todos tenemos derechos. Y los derechos humanos es importante señalar que son la base de la dignidad humana. Pero también aquí entramos en una ironía. La dignidad pocas veces se conoce y se respeta, porque también somos una sociedad que discriminamos mucho. Discriminamos por todos sitios. Por razones de género, de edad, de color de piel, de orientación sexual, incluso en los trabajos. Se discrimina mucho a las personas simplemente porque es la persona que limpia, que hace el aseo, la persona que barre, la persona que lava los platos. Simplemente es una labor que se está cumpliendo, pero como sociedad caemos en la ironía también y somos responsables también de ello, de no conocer nuestros derechos, de no tener esa inquietud de querer saber cuáles son y cómo los puedo aplicar. Pero también, por otro lado, debemos erradicar lo que es la discriminación que atenta contra la dignidad humana, que son la base principal de los derechos humanos. Los derechos humanos pareciera que es un tema actual, pero sin embargo tiene toda una historia de hace muchísimos años y es precisamente en base a eso, al respeto de la dignidad humana y hacerle frente al poder del Estado, frente a sus abusos y valorarme yo como ciudadano, como persona y saber que soy una persona valiosa tanto social como políticamente. ¿De qué forma consideras que podría un abogado, vamos a suponer que este programa lo ven muchos abogados? Sí. ¿Cómo le recomendarías a ese abogado o inclusive a ese estudiante de Derecho para que el día de mañana al levantarse empezara con esta labor de tener de cierta forma una influencia en nuestro entorno, en la sociedad, acerca del conocimiento de la ley, del respeto de la ley, teniendo como objetivo mejorar la sociedad, mejorar la convivencia, disminuir la corrupción, disminuir la impunidad? ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo lo recomendarías? En primer lugar, es precisamente actualizarse y estudiar. Como abogado tengo la obligación nata de estudiar a cada momento y a cada instante qué son las leyes y cuáles son los derechos. En segundo, sí, sería difundirlos en primer lugar en mi núcleo familiar, que es el primer entorno que tengo, en mi núcleo vecinal, laboral, por todos los sitios que yo me pueda tener contacto con las personas, de decir, es que eres una persona sujeta de derechos, una persona que tiene dignidad y que hay que hacerle frente al poder del Estado ante las arbitrariedades de la autoridad que se cometen a cada instante y finalmente eso que genere una atracción, que sea un abogado de atracción, no de promoción, que atraiga por el hecho de que conozcan porque sabe muy bien, me ha ayudado, me ha sabido expresar, me ha orientado de una manera correcta, sea una persona atractiva en ese aspecto, no promocional, sino atractiva. Es lo que yo insisto, pero es precisamente en base, en primer lugar, a que el abogado debe conocer y saber lo que está hablando. Sí, por ejemplo, vamos a hablar de las fotomultas en la Ciudad de México. Sí. Las fotomultas, ya hay inclusive quien ha llevado amparos, tiene la Suprema Corte, les ha dado los amparos para que los proteja de estas fotomultas. Uh-huh. Pero la gente en general no sabe que tan solo por el hecho de llevar sus documentos e ir a pagar estas fotomultas, tienen descuentos hasta el 80%. Y es más fácil que caigan en corrupción para buscar arreglar las cosas que manteniendo la ley, siguiendo la ley, logran mayores beneficios que evadirla, que caer en corrupción. Pero si te parece, vamos a un corte y continuamos con su programa Metajusticia. Sí, muy bien. iMux TV, creadora de contenidos en el área de salud, legal, responsabilidad social, desarrollo humano,
Sigue nuestra programación. iMox TV. Protección por responsabilidad civil y penal sin costo para médicos residentes, pasantes e internos de pregrado. Mutualia, Asociación Médica Mutualista. Regresamos con su programa Metajusticia el día de hoy con el tema el abogado como un factor de cambio social, un factor de mejora de la sociedad. Estamos con el licenciado Oliver Aranda López, es un amigo de hace varios años, y estamos comentando esta parte del cambio, porque al abogado se le ve normalmente como alguien que es muy chueco, que siempre saca ventaja, Sí. que quiere hacer negocio y pasar por lo que sea, y estar al margen de la ley, inclusive el mismo abogado. ¿Qué opinas? Lamentablemente es una realidad que se presenta en muchos de los casos, pero debemos entender que el abogado no es el titular de la ley, simplemente el abogado interpreta la ley y es un mecanismo para hacer valer la ley y lograr una justicia. De hecho, en la cultura mexicana sí, y también como sociedad contribuimos mucho a la corrupción. Estamos conscientes de que existe y en vez de hacerle frente, también somos partícipes de ella. Y lamentablemente también el abogado muchas veces abusa, muchas veces no condiciona que las personas acuden por él por una solución, porque no quieren recurrir a la barbarie que hace mucho tiempo podía ocurrir, sino que simplemente ocurren para tener un beneficio legal, una sentencia favorable o una cuestión que le pueda servir para mucho tiempo. Lamentablemente sí, el abogado se nos ve como una figura que va a quitar, nos va a despojar, en vez de ayudarnos, tal vez hasta nos afecte en la vida. Precisamente en este caso muchas veces decimos mejor no acudo a los abogados, pero es precisamente porque ha habido muchos casos así. Pero lo importante ahora es que sí, el abogado actualmente debe ser un factor de cambio, dar una mejor versión de sí mismo y decir, bueno, y difundir que la ley tutela a todos los individuos, a todos como ciudadanos nos tutela la ley y debemos dar esa protección que nos da esa misma ley a través del mismo abogado. El abogado simplemente es un interpretador de la ley, no es ni el dueño ni tampoco está bajo su manejo. Interpreta la ley, debe serlo a través del beneficio de cada persona que se le acerque. Y una cosa muy importante que comentábamos atrás de cámaras, fuera del aire, es que el derecho comentabas que no es difícil. Para saber derecho es una cuestión de sentido común. Sí. Ese es el derecho. ¿Qué opinas? Sí, en primer lugar sí es de sentido común, pero también requiere cierto estudio, porque nos podemos caer en la contraproducencia de decir, creo que así debe de ser, o creo que así le hago, así saldrán las cosas. No, tengo cierta base, cierta noción, pero sí es necesario conocer las leyes, saber interpretarlas y de qué forma se aplican. También es importante señalar que muchas de las veces la ley decimos, es que se me hizo injusticia, es que no obtuve justicia. Bueno, sí, pero hay que analizar tu caso. Tal vez no pudiste presentarlos en los términos correctos, o no supiste argumentar, o dijiste cosas que no debías, o no tuviste una orientación plena y que te hubiera dado una satisfacción legal a ti mismo como persona. Las leyes son fáciles de entender. Los derechos humanos no son difíciles, su léxico lo podemos entender quien sea. Y es muy importante que quitemos esa apatía como sociedad de decir, no, pues es que nada más quienes lo pudieron estudiar. Acudo al abogado y él que me oriente. Sí, pero también como sociedad debo saber y entender y hacer el esfuerzo de comprender y de querer estudiar más allá de lo que tengo como yo, como ciudadano, más allá de lo que tengo a mi medio metro cuadrado, sino entender que una constitución, un ejemplar de constitución está al alcance de quien sea y simplemente allí se encuentran regulados los derechos humanos de cada persona. Es muy importante que tengamos ese compromiso también como sociedad. Sí, al día de hoy hay cerca de 1,700 universidades que imparten la carrera de Derecho. Si tomamos un promedio de 20 egresados de la carrera de Derecho por año, estamos hablando de 34,000 abogados nuevos cada año. Sí. Más los que ya no recibimos hace tiempo, estamos hablando de un universo de alrededor de, ahorita, más de 500,000 de abogados en México, más 34,000 nuevos cada año. Si ese universo de profesionistas nos dedicáramos a difundir lo que es la ley,
hacerle entender a la sociedad lo que es la ley, sus derechos, sus obligaciones, creo que tendríamos mejores gobernantes, Sí. porque habría una cultura jurídica exigiendo lo que nos corresponde y también no pasando por los derechos de los demás. ¿Qué opinas? Eso es muy cierto y tendríamos una fuerza social para hacerle frente precisamente al poder del Estado, a cualquier abuso de autoridad o a lo que algunos nos pretendan imponer, como es el caso ahorita de las elecciones que vienen. Entender que todos tienen ciertas formas que van a difundir, que nos van a beneficiar, sí, pero si tengo la conciencia y tengo el conocimiento, puedo exigirle lo que realmente se necesita, lo que realmente queremos como sociedad. Es muy importante crear una fuerza y que todos los abogados hagamos esa labor de difundir las leyes de una manera sencilla, que sea entendible para todo el mundo y para todas las clases sociales. Quitémonos el dogma de que las leyes, la justicia se compra, de que es para las personas que tienen dinero y que para los que no tienen recursos nunca habrá justicia. No, hay justicia para todo el mundo porque todos somos tutelares de derechos y la Constitución vela por cada uno de los ciudadanos. Simplemente imagínate que fuésemos un enlace entre los legisladores, que son los que hacen las leyes, Sí, y la sociedad. sí, claro. Nos tocaría, vamos a nivel federal, pues alrededor de 1,000 abogados por cada legislador. Sí, Entonces podríamos proponerle y supervisar realmente que ese diputado, que ese senador cumpliera con su labor de representar a la sociedad sí. y tener leyes que nos permitan que México progrese, que México sea un país más justo, que se disminuya la corrupción, que luego es fomentada por las mismas leyes. Sí, claro. Sí, sí, al no ¿Cómo entenderse, podríamos concluir este programa? siento que para mí, en lo personal, la manera más acertada que yo podría tener es que precisamente, bien lo dices, que cada abogado sea un faro de luz, de que dé conocimiento a todas las personas y a todos los medios posibles de dar a conocer las leyes, que no estén restringidas simplemente a un sector estudiantil ni a un sector legislativo, sino que todo el mundo tengamos acceso a las leyes. Son fáciles de entender, son fáciles de comprender y más aún si logramos una fuerza, podemos exigir y podemos ser respetados como ciudadanos. Y que nuestro tiempo, que digamos un 90% lo dedicáramos a trabajar, cobrando honorarios porque tenemos que vivir de algo, pero dar un 10% en beneficio a la sociedad, ayudando a los que menos tienen, Sí, claro. asesorándolos sin costo, Sí. llevándolos asuntos sin costo, y creo que México sería otro si los abogados nos pusiéramos a trabajar en beneficio de la sociedad. Esa es mi conclusión. No sé qué opines tú. Sí, claro que sí, estamos en un momento oportuno, vivimos en un momento actual muy importante, donde simplemente cada profesión tiene su propia labor y el abogado precisamente debe de ser el interpretador de las leyes, intérprete de ellas mismas y darlas a conocer y ser que cada persona encuentre en el abogado un defensor nato y concreto, que encuentre un beneficiario legal para cualquier cosa que se le presente y que sí, ante todo que seamos mejores personas y mejores abogados. Pues te agradezco, Oliver, licenciado Oliver Aranda López, y Es todo les un gusto. agradezco a ustedes el que nos acompañen en este su programa Metajusticia. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, claro, simplemente que debemos entender que hay mucho todavía por hacer como sociedad. No tenemos una madurez social todavía, ni tampoco en cuestión de Estado. El Estado ya se ha encargado de tutelar, de vigilar, pero también la sociedad, insisto y comparto la opinión de muchos juristas, tenemos el compromiso también de aprender y de nosotros mismos de actuar. Y ahora de vigilar el Estado. Sí, claro. Pues este es tu programa Metajusticia. Les agradecemos que nos atiendan, que nos vean, sus sugerencias, porque con esas sugerencias mejoramos y pues nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias, Oliver. Gracias, doctor, es todo un gusto. Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas.